¿Cómo les va? Muy bien. El tema que vamos a ver hoy es la captación de las señales de video. ¿Cómo llega la señal de video a nuestros hogares? Sí, esta es una parte muy importante que tenemos que entender en la electrónica básica. Nosotros tenemos que entender cómo es que llega la señal, cómo es que yo puedo visualizar la señal de video en mi hogar por medio de mi televisión. Muy bien. Entonces vamos a ver los tres parámetros fundamentales. No vamos a centrarnos en las estructuras, ya que eso se verá en temas más avanzados un poco más adelante, sino vamos a identificar cómo llega la señal de televisión a nuestras casas. Una de las primordiales es la señal abierta. La señal abierta, como vemos, es, como podemos decir, la señal gratuita, en la que nosotros tenemos un televisor a la que le conectamos una antena y enseguida tenemos algunos canales de recepción. ¿Cómo se realiza esto? Como vemos aquí en la gráfica, es un esquema básico en la cual tenemos la transmisión de la televisión que se envía a una antena transmisora. Esta antena transmisora tiene que estar ubicada en una parte alta de la ciudad. ¿Con qué fin? De que pueda tener mayor cobertura en la ciudad. Sí, tiene que estar en una parte estratégica donde se pueda ver toda la ciudad. Sí, va a haber lugares a los que no va a llegar. Esto es debido a como nosotros le conocemos, que son sectores o zonas hueco en las que no puede llegar bien la señal de televisión. ¿Cuál es la eficacia para que nosotros tengamos una buena señal de televisión? Es que nosotros tengamos una línea de vista hacia las antenas transmisoras, ¿sí? Nosotros tenemos que poner de tal forma la antena direccional y de tal forma que apunte al lugar donde se encuentran las antenas transmisoras, y con eso nuestra señal llegará sin mucha interferencia. Otra de las que nosotros tenemos es la televisión por cable. Ya, la televisión con cable es similar. Estos ya vienen por localidad. Un ejemplo de empresas de cable puede ser TV Cable, en la que nosotros tenemos una parte de la su topología, es la cabecera o headend. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde llega la señal por medio de satélite y aquí es donde se realiza todo el proceso digital para ser enviado al resto de la ciudad. Primero es enviado a un anillo de fibra óptica donde tiene algunos nodos. Dependiendo del tamaño de la ciudad, va a tener diferente tipo de nodos. Este anillo principal de fibra óptica, en su nodo, va a transformar esta señal que venía en fibra óptica a coaxial, ¿sí? Entonces la señal ahora va a ser transmitida ya no por fibra óptica, sino por cable coaxial, en la que se va distribuyendo en la ciudad por medio de amplificadores, luego por nodos, luego por taps y así para llegar a nuestra casa. Estas líneas de transmisión están en los postes de que están fuera de nuestras casas, ¿sí? Eso también depende de cómo esté estructurada la empresa para ver si es que llega a nuestros hogares. Por su mayoría, casi siempre llegan a cobertura en toda la ciudad, y al principio cuando recién se quieren establecer en una ciudad, en cambio lo hacen por demanda. Donde hay más demanda es donde ellos ponen más taps, que va a ser más salidas de la señal de televisión. Entonces, como no vamos a centrarnos mucho en esta, lo que sí decimos es que como llega con cable de coaxial, llega hasta nuestro poste, como vemos en la gráfica, llega al poste. Ahí hay un tab, como digo, que ahí es donde se distribuye la señal a los clientes. De ahí con cable coaxial de menos calibre, en este caso el RG6, va a nuestra casa. En nuestra casa, dependiendo del número de televisiones que tenga, yo coloco el divisor o splitter. En este caso, en el ejemplo, como están dos televisiones, entonces el splitter tiene dos salidas, un ingreso y dos salidas. La señal de TV cable, su particularidad es que ya aparece el decodificador, porque esta señal se debe pagar para obtener, ¿no es cierto? Entonces ya no es abierta. Por medio del decodificador yo puedo obtener la señal de televisión de cable. Estos decodificadores son enviadas la señal desde base. Dependiendo del plan, se abre los canales. Mientras más pago, más canales se abrirán, ¿sí? Entonces aquí está el esquema de TV cable. Si yo en mi casa tengo una señal de TV cable, prácticamente así sería la estructura de cómo llega, ¿no? Cómo llega la última milla, cómo llega a mi casa.
Y finalmente tenemos la televisión satelital. También es empresas que tenemos de televisión satelital. Esta en cambio tenemos un esquema general como tenemos aquí, en el que igual está el estudio de televisión, hacen un proceso digital para transmitir la señal y por medio de antenas eh, satelitales envían la señal al satélite, como vemos ascendente, luego llega descendente la señal a nuestro antena, porque cada uno tenemos que tener una antena pequeña parabólica para recibir la señal. Esta antena, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Es que este sistema eh, es muy comercial, ya que se puede instalar en cualquier parte de la ciudad, no necesariamente como vimos en el caso de TV Cable, que donde haya cobertura, ni en el caso de señal abierta, donde haya línea de vista, sino aquí la línea de vista se puede decir que es con que tenga vista al cielo. Si su caso usted sale por la ventana y tiene vista al cielo, perfecto, se puede instalar la señal satelital. Sí, al igual que TV Cable, esta tiene un receptor digital que es el decodificador y va a la televisión. Igual no es señal abierta, por ello nosotros tenemos un decodificador en el cual nos van a enviar ellos el plan que nosotros tengamos. Entonces, si yo tengo mi estructura dentro de la casa, es esta. Tengo mi antena, en este caso vemos de DirecTV, llega mi señal, esta es dividida a su vez eh, por un splitter, en este caso para tres televisiones, entonces tiene tres decodificadores. Tanto en TV Cable como en DirecTV, cada televisor debe tener su decodificador. Esto sería cómo llegaría la captación de señal a nuestros hogares. Gracias.